bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Aleluya. Muy bienvenido, amor. Aleluya. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos ustedes que nos están sintonizando, que nos están viendo a través de esta transmisión, ya sea a través de las redes sociales o a través de la transmisión en vivo, ¿no? De Radio Vital. Sí. Para nosotros siempre es un honor y un privilegio el poder llegar hasta donde quiera que usted se encuentra. Y le invitamos a que comparte esta transmisión. Todos tenemos personas con quien podemos compartir, ¿no? Esa transmisión. Así que les invitamos y también les invitamos a tener lista el jugo de uva y el pan o la galleta para poder celebrar juntos en unos cuantos minutos la Santa Cena, ¿no? Que es el propósito por el cual estamos haciendo esta transmisión y pues la hacemos cada martes. Sí, en verdad nos ayuda a todos a compartir algo que edifica nuestra vida espiritual. Hay algo que nunca es por demás decirlo. El creyente, el que cree en el Señor, está edificando su vida espiritual. Lee la Biblia porque es la palabra de Dios, que es espíritu, que alimenta su espíritu. Y eso es algo que se hace muy fuerte la fe, porque cambiamos un sistema emocional, lo desconectamos y establecemos ahora simplemente fe. Creemos con el corazón. Amén. Por lo menos su servidor, creo que los últimos años he aprendido más de fe y de andar en fe que toda mi vida, que hubiera dado yo por haber aprendido desde un principio a ejecutar la fe. ¿Por qué? Porque por fe andamos, dice la palabra. La fe nos ayuda a nosotros a caminar en esa dimensión que no se ve. Porque mi esposa, ahorita que en cuanto entró, me dio instrucciones que hacer en este programa y me dice, como viendo al invisible, ¿no? Sí, y eso es fe, ¿no? Y es verdad, uno tiene que ver espiritualmente, y para poder ver espiritualmente necesitas ver aprendido la palabra, haber creído la palabra y verla aceptado en tu corazón. Por eso quiero dejarles saber a todos que somos privilegiados de tener la oportunidad de hacerlo. Imagínate que no pudiésemos hacerlo, pero tenemos la oportunidad de hacerlo y podemos caminar en poder, en victoria, ¿no? Así es. Aleluya. Así que le invitamos a que nos acompañes de todo corazón. Si usted conoce a alguna persona que es serio en las cosas del Señor, compártale la aplicación, la web, La transmisión a esas personas y vamos a ver cosas muy, muy, muy buenas, ¿no? Amén. Tengo una lectura en Lucas 11. Aleluya. En el libro de Lucas, en la palabra de Dios, dice el Señor en el versículo 21. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Sus posesiones están a salvo, dice aquí. Están a salvo. Pero dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Cómo dice ahí? Sus posesiones están a salvo. Es la última porción.
Y luego dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Así dicen el común. Bueno, yo nunca había visto estos dos versículos como hoy los veo, pero te lo voy a compartir cómo es que yo veo que el que tenía seguro el mundo bajo el dominio del diablo, el diablo estaba asegurado en sus poderes. Inclusive al mismo Cristo le dice, si me adoras te daré mi reino, te daré todo lo que me pidieses, los reinos. Pero lo único que pidió Satanás era que Cristo le adorara. Pero afortunadamente conocemos la historia bíblica y sabemos que llegó uno más fuerte que él. Y nos repartió el botín. Así es, amén. Nos dio su espíritu. Nos dio su Espíritu Santo. Y nos ha hecho a nosotros partícipes de todas las cosas que pertenecen a la iglesia. Y creo que mi esposa está buscando en otra versión. Sí, pues estoy viendo varias versiones a ver si dice diferente. A ver, ¿tienes alguna ahí? Básicamente dicen lo mismo en esta es la del mensaje. Creo que este es el versículo 22, porque están juntos, el 21 al 22 dice, pero ¿qué si un hombre más fuerte viene con armas superiores? Dice, entonces se le gana en su propio juego. El arsenal que le dio tanta confianza se fue, y sus posesiones preciadas, déjame ver qué es ese significado. Las posesiones preciadas que tenía el diablo fueron saqueadas. Y en verdad estoy compartiéndote este versículo porque esa es una realidad actualmente. Amén. Ya Dios nos dio su palabra y nos dio la unción, nos dio su espíritu y nos dijo que actuáramos, porque Él ya nos dio a nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que saber exactamente cómo orar y cómo obtener lo que queremos. Y por ejemplo, muchas veces hablamos del tema de la fe, pero la fe demanda una disciplina. Amén. Alimento diario. La fe demanda alimento diario. La fe demanda obediencia. Amén. Yo no he visto a alguien desobediente ejerciendo una fe poderosa. Podrá operar una persona en dones, porque los dones son irrevocables, pero no en fe. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que una persona creyente que no respeta la disciplina ni el orden de Dios, y por no quererlo hacer, vive su vida disque cristiana a la manera de él, pero tuvo un tiempo en comunión con Dios, vivió en orden con Dios, y en ese tiempo Dios confió en él y depositó en él dones. Pero si posteriormente esa persona se va del caminar de Dios y ahora hace lo que quiere, nos damos cuenta que esas personas tienen habilidad, por ejemplo, de sanidad, dones de sanidad. Pueden levantar un paralítico, pero sin embargo pueden estar viviendo un infierno en su casa. ¿Por qué? Porque para eso no tiene dones él. Ahí el diablo viene y arremata con lujo de detalle porque no tiene
los dones sí están, porque los dones son irrevocables. Sí. Lo que sucede es que abrió una puerta, ¿no? Y el diablo tiene acceso por falta de obediencia, ¿no? Porque está en rebeldía. La rebeldía es hechicería. Amén. Entonces, nosotros lo que nosotros estamos tratando de compartirte, lo que la fe demanda. Porque es muy hermoso decir gloria a Dios, emocionarse, porque Jesús venció al diablo y nos dio todo el poder y todo, sí, pero necesitamos entender que la fe tiene sus propias características, y una fe poderosa es una fe. Ahorita yo oía a Jesse Duplantes en una enseñanza y me impresiona mucho porque dice: ninguno de mis jets que yo he tenido los he pagado. Dice, la fe los ha pagado, dice. Amén. Le he creído a Dios por ellos y Dios se encarga de hacer las cosas. Ahora, Dios en su caso de ese hombre, es un ministro que anda en todo el mundo. Dice, yo he recorrido todo el planeta, dice ya. Y dijeras tú, es un ancianito. No, está joven, pero lo que sabía Dios que él necesitaba un instrumento para viajar, un avión, un jet para viajar. Y no uno, ya lleva 3 y dice, y no quiero hablar de cantidades de dinero porque hay muchos que se molestan, pero para Dios, Pero pues es que independientemente si se molestan o no se molestan, o sea, a él no le da pena hablar de figuras en números, o sea. Aleluya. Bueno, pues creemos nosotros. Muchas veces nos limitamos por el que va a decir la gente, pero pues si Dios quiere que se abren las cosas, pues Las tenemos que hablar. las tenemos que hablar. Y es mejor hablarlo porque mira, no toda la gente piensa de esa manera, equivocadamente. Mucha gente Exacto. tiene un corazón limpio, mucha gente tiene un corazón de a de veras, tienen una actitud genuina. Amén. Y yo pienso fielmente, Jesús, al darnos a nosotros su Espíritu, vemos ahí mismo, donde estamos leyendo, en el versículo anterior, en los versículos anteriores, dice en el 17, más él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y dice: y así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? ¿Y qué decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios? Y dice: pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por el poder, el dedo es la autoridad, pues. ¿Y qué es la autoridad ahorita para la iglesia? El Espíritu. Si por el Espíritu hemos estado juntos en liberaciones, tú y yo, ¿y qué hemos usado? El nombre de Jesús. Así es también. Y dar instrucciones, dar órdenes. Le hemos hablado a la pobreza, a la escasez. Le hemos hablado pero yo recomiendo esto, hermano. Tal vez usted esté una persona que necesita un estilo de vida diferente. Me decía hoy un joven, siempre ha estado subiendo y bajando en su vida, subiendo y bajando. Y le digo, bueno, ¿quieres saber qué hay que hacer? Sí, sí quiero. Ok. Ya no subas y bajes en la fe. Para mantenerte en fe necesitas el orden. Ten un pastor, ten una iglesia, ten disciplina, sé puntual. Es que es una decisión, pues, o sea, aun si una persona Es va a un una reino, iglesia, ¿no? si una persona va a una iglesia y tiene un pastor,
aunque sea el mejor pastor del mundo, aunque sea el pastor que Dios diseñó específicamente para la vida de esa persona, si no hay una disponibilidad, si no hay un deseo, si no está esa pasión, ¿no? por agradar a Dios, por vivir en santidad, por agradarle a Dios mismo, o sea, no va a funcionar, pues, ¿no? Ya, el otro día escuché, bueno, directamente me vinieron y me confrontaron y me dicen, ¿qué pasa con los hermanos que se van de la iglesia y comienzan a prosperar? Pues es que ahí muchas veces el diablo pone cosas para Pues, que una persona lo mejor, continúa, ¿no? O sea, diciendo, mira, me fui de la iglesia y en vez de ir para abajo estoy prosperando, ¿no? O sea, ya, o sea, son muchas cosas que pueden suceder en donde nosotros no podemos decir esto y esto y esto, ¿no? yo lo que sí puedo decir es esto: quien no junta conmigo, dice el Señor, Ya. de parrama. Y lo podemos leer en el versículo 23. ¿Cómo dice? Quien quiera que no esté de mi lado está en contra mía. Y quien sea que no junta lo de las guerras, ¿cómo se dice? Lo que cuando hay desperdicios o no sé cómo se podrá decir. El botín conmigo será esparcido para siempre. Eso es. O sea, Jesús dice, mira, entendamos que existen un solo reino de Dios y un solo reino de las tinieblas. Jesús dice que llegó más fuerte y lo venció y lo despojó. Y le dio a la iglesia la potestad y la autoridad. Pero la iglesia está sujeta a un reino, pues. Y el reino tiene que permanecer en la disciplina de Dios. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que se van y prosperan? Pues simple y sencillamente estamos viendo obrar obras del diablo. Va a llegar tarde o temprano la factura. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tú haces riquezas y te ríes de Dios. Tal vez son personas que se fueron a otra iglesia, pues, o sea, tal vez dejen la perfecta voluntad de Dios y ahora están en la voluntad permisiva de Dios. Yeah. Lo cual, pues en muchos casos no significa que van a ser destruidos o que les va a llegar una factura larga o algo, sino que simplemente no van a disfrutar el 100% o la perfecta voluntad de Dios en sus vidas, pues, ¿no? O sea, no podemos apuntar dedos y decir, la persona es maldita porque se fue de la iglesia, ¿no? Estoy hablando de una persona que no siguió la comunión con Dios. Oh, ok. Ahora, está la voluntad permisiva de Dios cuando una persona deja la voluntad de Dios y a su manera anda viviendo su vida cristiana. Ya. O sea, ahí son dos casos muy diferentes. Pero en este caso yo estoy hablando de una persona que ha abandonado la comunión con Dios y está prosperando. Esa prosperidad, tarde o temprano, fue edificada sobre arena. Va a caer. ¿Por qué? O tal vez pueda ser que personas, esa sea la estrategia del diablo, o sea, darle más riquezas, y va a tener siempre riquezas, pero son riquezas físicas, riquezas financieras, pues, en donde la verdadera vida de la persona no está siendo edificada, no está siendo la voluntad de Dios, pues, ¿no? En sus vidas. Entonces, no podemos medir una vida espiritual por una riqueza natural. O sea, ahora sabemos que es parte de la riqueza espiritual, es parte de una vida en Cristo, pero todo tiene que ir integral, pues, o sea, no puede haber finanzas y que no haya fe, pues. O sea, no. A eso me refiero, ¿no? De que no utilizas fe y llega la prosperidad. O sea, pues es que el diablo también puede dar no, por eso riquezas, porque estoy hablando de lo que demanda la fe.
La fe demanda disciplina, la fe demanda la lectura de la palabra, la oración, la fe demanda el tener un pastor, el tener una iglesia, o sea, para que esa fe sea fortalecida y tú dependas de Dios y puedas tú levantar el dedo y decirle al diablo, suelta a mis hijos, ¿sí? De repente el hijo comienza a caminar como homosexual y a ver, ¿cómo le vas a hablar al diablo que trae? ¿Por qué? ¿Cómo le vas a hablar al demonio que trae esa persona si tú no tienes facultad ya? ¿Por qué no la tienes? Porque no estás operando en alimentar tu vida espiritual. Y es ahí donde hay un sufrimiento eterno en mucha gente. Veamos los factores principales. ¿Por qué venden el alma al diablo? Eso lo hacen muchas personas en el mundo actualmente. Por riqueza, por fama. ¿Qué es lo que le da el diablo a alguien que se aleja del caminar de Dios? Lo mismo. Él no va a dar otra cosa. ¿Por qué? Porque de esa manera te tiene ocupado, te tiene afanado. Yo a veces le digo a personas, si fuéramos a quedarnos 800 años aquí en la tierra, pues no, está bien, pero no, o sea, la edad promedio es 70, ¿no? 80, 90, pero en verdad se requiere y demanda una fe poderosa, una fe victoriosa. Ahora, ya que tocaste el tema de las personas que viven fuera de la voluntad de Dios, ¿qué pasa con su fe? ¿Qué opinas tú de ellos? ¿Van a la iglesia? ¿Cantan? O sea, los que no están en la perfecta voluntad de Dios. Exactamente. ¿Habrá algo en la fe de ellos? Claro, debe de operar su fe. Una expresión que yo he escuchado a Kenneth Hagin decir, dice, Dios bendice a la gente hasta donde Él puede. O sea, ¿y por qué es esa expresión? Porque nosotros somos lo que determinamos hasta qué punto vamos a dejar la bendición de Dios operar en nuestras vidas. Por nuestra actitud, por nuestra rebeldía, por nuestra obediencia, ¿no? Así entonces, la fe, yo pienso que la fe en todo tipo de, inclusive en el incrédulo, debe de haber una porción de fe que tiene que operar. Bueno, en mi opinión personal, no estoy hablando Biblia, esa es mi opinión personal. El hombre natural tiene fe, pero es una fe limitada. Sí, pues yo estoy hablando, me hiciste una pregunta de un hombre, una persona con la voluntad que no esté que no esté en la perfecta voluntad de Dios, debe de operar en fe hasta cierto punto. Sí, tiene un nivel de vida. Comparemos esa fe ahora con alguien que no tiene límite, que no le pone límite a Dios. Veamos las ventajas que existen, el ser obedientes a la voluntad de Dios. O sea, es una maravilla. ¿Por qué? Porque no solamente vas a satisfacer tus necesidades o vas a cumplir con tu vida, sino que vas a involucrarte en el proyecto de Dios. Esa es la diferencia. De aquel que vive en la voluntad permisiva, no puede entrar a la perfecta plan de Dios porque no obedece la voz de Dios. Opera hasta un límite, un cierto límite. Pero más la persona que está en la perfecta voluntad de Dios tiene acceso a vivir pues mucho más allá, ¿no? O sea, ir siempre desarrollando, pues, sí, ¿no? Ahorita en general todo nos preguntamos, muchos cristianos, por qué ciertos ministros son muy fuertes en el mundo, ¿no? La gente que no entiende lo natural, pues no entiende el por qué. Pero la gente que entendemos, los que se nos ha revelado la palabra de Dios, pues es que descubrieron la llave maestra. Traen la llave maestra de la fe, la que no tiene límite. Y depende en el área que los va a usar. Ahí es donde Dios es tremendo, ¿no? Donde se manifiesta y los lleva de gloria en gloria de una manera que sin límite. Sí, recordemos que siempre está la misericordia y el amor de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy empecé a leer una biografía de George Mueller, un predicador de Inglaterra de 1800, ¿no? Y este hombre, él dice que a los
12 años, 13 años, él ya era un jovencito en mal camino, ¿no? Alcohólico. Y pues ya hacía cosas de, pues un joven ya, pues también en esos tiempos, pues también la madurez de los niños ya era mucho más grande, ¿no? Era mucho más elevada, porque ya muchos trabajaban desde muy pequeños y pues era diferente, ¿no? La sociedad en la cual vivimos ahorita. Entonces dice este jovencito, dice que pues él era un niño problemático todo el tiempo. Y dice que a los 16 años de edad él ya parecía como que sí era un adulto, ¿no? En la vida de perdición que él vivía. Y dice que el papá era un hombre creo que era de cobrador de impuestos. Y dice que él agarró dinero y el papá tuvo que pagar ese dinero que él había tomado. Y pues tantas cosas que él hizo, ¿no? Y algo curioso que me llamó la atención es que el papá le dijo que él lo iba a mandar a un seminario y que él iba a estudiar para ser un ministro. Y pues sí lo mandó a un seminario para que él fuera a estudiar, pues, ¿no? Y cuando se enteró el papá de que pues se había encontrado al Espíritu Santo, ¿no? O sea, el verdadero cristianismo, el papá se enojó y le dice, mi deseo, dice, es que tú fueras pues no sé, como en la denominación o el pastor de la iglesia en donde él iba a estar y que ahí se iba a morir o sea, el papá de él en esa iglesia, ¿no? Entonces podemos ver, o sea, me llamó tanto la atención de que aún en un deseo erróneo de su papá, fue enviado a un seminario en donde él pudo encontrarse, ¿no? con la persona del Espíritu Santo, en donde él empezó a desarrollar su vida en el Espíritu. Entonces él pudo empezar a diferenciar lo que era una vida espiritual y lo que era una vida muerte, muerte, ¿no? Sin el Espíritu, sin la vida del Espíritu. Entonces podemos ver que aún en los deseos erróneos del papá, él pudo entrar en la perfecta voluntad de Dios para su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver ahí lo que te digo, la misericordia y el amor de Dios que nos alcanza, pues, ¿no? Amen. Entonces, aun cuando una persona está en el error, aun cuando una persona deliberadamente abandonó a Dios, abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos, o sea, el amor de Dios siempre va a querer rescatarnos y querer traernos, ¿no? Al lugar de donde hemos huido o abandonado, pues, ¿no? Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nadie se pierda, dice. ¿Ya? Y pues como humanidad yo pienso que la mayoría de nosotros, ¿no? En algún punto de nuestras vidas hemos caído en el error de apuntar dedos y de juzgar y decir, esta persona porque ya abandonó la iglesia, pues ya no recibe la bendición de Dios, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decidir esas cosas? O sea, es Dios el que es el que decide y el que hace o no hace las cosas en las personas, ¿no? Definitivamente. Pero como dijiste ahorita, uno pone un límite. Yeah. Y llega un momento donde no nos damos cuenta que ese límite abre las puertas al mundo infernal, ¿no? Así es. Y es ahí donde el amor de Dios no puede operar, aunque queramos nosotros y nos pongamos muy románticos queriendo abrigar con el amor de Dios. No, tenemos que hablar la verdad, y la verdad dice Amén. Que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de las tinieblas de maldad. El evangelio del reino no es un juego, Amén. Es algo muy serio. Así es. Y se ha tomado tan a la ligera, queriendo pulirlo de una manera de que no hablemos conforme a la verdad. Recuerdo que no hace mucho tiempo un joven que venía aquí a la iglesia me habló y me dice, me invitó a cenar y me dijo, nomás lo invité a cenar para pedirle un favor, que ya no hables tan fuerte, me dijo. Le dije, ¿qué va a pasar con las personas que no crean en el evangelio? ¿Dónde van a ir a parar? Le dije, después de muertos.
¿Al cielo o al infierno? Contéstame tú, le dije. No, pues dice la Biblia que al infierno. Y me dijo, y no le baje 2 rayitas. Y es que sí, es cierto, eso es una realidad. Muchas veces buscamos un sentimiento, pero seguimos con el engaño de Satanás de seguir caminando. Es mejor confrontar la verdad y decir, y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo mismo tengo que analizar. ¿Qué dice el Evangelio aquí? Que nos autoanalicemos. En la Santa Cena, vamos allá de una vez, dice la palabra de Dios, dice, de manera que cualquiera que comiese este pan y bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Uno mismo tiene que checar su vida como vive, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. O sea, uno mismo le dice a Dios, hasta aquí, ahora. Porque dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿De dónde vienen consecuencias? Enfermedades. ¿De dónde vienen? Claro. Sí, pues o sea, independientemente, ¿no? de la misericordia de Dios, cuando una persona se va de la iglesia, al una persona irse de la iglesia, o sea, está abriendo puertas, o sea, es obvio. Claro. En donde le damos acceso, pues, a Satanás, ¿no? De obrar en la vida, pues. ¿Por qué? Porque ya hay rebeldía en la persona, pues, ¿no? El corazón ya. Ahora, si el Señor te dice específicamente, haz esto, haz otro, hay un orden que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Hay algo establecido por Dios que se tiene, o sea, no nomás porque sí vas a abandonar tu iglesia, o sea, tiene que haber un orden, pues. Sí, no. Si a mí viene una persona y me dice, pastor, yo percibo en mi espíritu que no es el lugar donde yo debo congregarme, no me conecto con esta visión, yo oro con él y le bendigo para que se vaya al lugar donde Dios le quiere, para que sirva en esa visión y dé fruto y viva feliz, porque Dios nos llamó a eso. Así es. Yo oí una vez a decir, Austin dijo esto. Digo, yo bendigo a cada persona que viene a decirme que no se identifica, porque existen personas que no quieren la libertad en Cristo, que no quieren usar el poder de Dios. Hay gente que no cree en las lenguas, hay gente que no cree en la unción, hay gente que no cree que somos muy poderosos y dicen, no, yo quiero vivir religión, quiero vivir llorando y que el Señor haga por mí. No, ya el Señor hizo todo. Pero dice él, no me peleo con esa gente, los dejo, oro por ellos y los bendigo. Ojalá se resplandezca, dice, la luz en ellos, para que vuelvan, porque en verdad es una realidad. Cuando tú niegas los dones del Espíritu, cuando tú le privas al Espíritu Santo, ¿qué puedes hacer sin el Espíritu? No hay vida. Hay un ministro que dijo, cada oveja tiene el pastor que debe de tener. Que merece. Aleluya. Como con George Mueller, pues no, o sea, él se identificó con aquellos hombres que realmente, porque en aquellos tiempos dice que tenían escritos los sermones y leían el sermón, y ese era lo que, o sea, entre todos se les pasaba el sermón a todos los que estaban en el servicio, y de todos leían el sermón, ¿no? Entonces no había un mover del espíritu, nomás era una estructura, pues, no sistemático. Entonces dice que él, guiado por el espíritu, empezó a predicar, y muy jovencito él empezó a predicar, y dice, había personas, dice, en donde lo rechazaban completamente. ¿Por qué? Porque estaban habituados, o sea, tenían la tradición y la costumbre de que así es como ellos se manejaban y lo hacían, y lo rechazaban, pues, ¿no? Entonces, como dices, hay personas que no lo van a dar la bienvenida. No. Pero pues son esas personas las que van a vivir esa limitación en sus vidas espirituales. Más no significa que no van a entrar al reino de los cielos, no, sino simplemente significa que aquí no van a disfrutar el 100% de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y no van a servir. Ya. Nunca van a poder servir a la manera que Dios, porque Dios tiene un plan y un diseño para cada uno. Así es, amén. Y yo sé
que aquel que es guiado por el Espíritu Santo es un hombre poderoso en cualquier parte. George Mueller, ese hombre, en ese tiempo había una abundancia de niños abandonados y él comenzó a agarrar a los niños. Jamás pidió un penny, nunca pidió un penny como su servidor. Jamás me oyes que les diga en la radio, manden una ofrendita de amor. Jamás pido dinero. Y George Mueller hizo unos orfanatorios impresionantes. Jamás pidió un dinero y llegaban 1000 en aquellos años. Estás hablando de que 800. 1800. Imagínate un ministerio sin pedir dinero y hacer niños que a la hora de desayunar no había pan, no había leche, y ellos orando, dando gracias por la comida, sin que hubiera nada en la alacena, y al momento de decir amén, se tocaba la puerta y llegaba el lechero, llegaba el panadero y llegaba la provisión. Amén. Dices tú, esos niños fueron poderosos. ¿Por qué? Porque aprendieron a vivir en fe. Amén. Vieron a alguien caminar por fe. Y eso es lo que el diablo, Satanás y sus demonios quieren parar en toda Latinoamérica. Gente que nos movamos por fe. Y no nomás Latinoamérica, en todo el mundo. En todo el mundo, pero en este caso nuestro ministerio está llegando muy fuerte a toda Latinoamérica en Radio Vital, y creemos fielmente que sobrenatural vamos a ejercer un tipo de fe que nos vamos a enamorar tanto de Dios. Que vamos a decir, ¿por qué no cambiamos antes la economía? Cierto. ¿Por qué no cambiamos la agricultura? Nosotros tenemos poder para cambiar la agricultura, para cambiar la política, sin pelear, nada más usando la unción y el poder de Dios. Porque oigan bien, lo que Dios no lo mueve, el demonio lo mueve. No. Tenga el nombre y el apellido que tenga, somos nosotros los que tenemos que hacer en el espíritu, movernos, pero se requiere un tipo de fe que no se doble. Amén. Una fe firme, una fe sólida, fundada en la palabra de Dios, en hombres genuinos, íntegros, que anden con la frente en alto. Apasionados, mujeres apasionadas. Yo veo mujeres como Kathryn Kuhlman, las mujeres estas poderosísimas. Gente que se levantaba contra de ellas porque eran mujeres. Temblaban cuando se acercaban a esas mujeres de la unción que ellas tenían del poder de Dios. Y nomás decía Kathryn Kuhlman, si hay un hombre aquí que quiera predicar por mí, pase enfrente. Y nunca pasó ni uno. Es que ejercía un poder sobrenatural. Aleluya. Amén. Pues vamos a celebrar la Santa Cena. Por fe. Amén. Les invitamos a que tengan ahí su jugo, su pan, su pedazo de galleta, y vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 23, pero antes vamos a orar. Aleluya. Adelante. ¿Tú? Aleluya. Padre, gracias, porque ciertamente el bien tuyo y tu misericordia son para nosotros todos los días de nuestras vidas. Sí, Señor, gracias. Señor, sabemos que eres un Dios fiel y justo, que perdonas aquello que en nuestros corazones albergamos que no te agrada. Odio, rencor, resentimiento, ira. Papá, no queremos vivir lo que no nos conviene. Por tu voluntad, tú despojaste al hombre fuerte y le quitaste el poder, y nos has investido ahora de poder a nosotros. Es por eso que hoy, en agradecimiento, te decimos, Señor, gracias por tu sangre que vertiste. Gracias, Señor, por esas almas que seriamente no te limitan en cualquier parte del mundo que se encuentren. Padre, nos unimos en fe con nuestros hermanos que están orando ahorita en este momento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de esta celebración maravillosa, que lo haremos en memoria tuya. Amén.
Aleluya. Vamos a leer ahí en el versículo 23 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, gracias en el nombre de Cristo, Señor. Tomamos el pan. En memoria tuya, Señor, Gracias. lo comemos. Gracias en el nombre de Jesús. Dice el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, gracias por el nuevo pacto, por tu sangre preciosa. Hoy bebemos en memoria tuya, Padre Santo, porque nos hiciste partícipes de tu reino, haciendo tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dice el 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Los amamos, los invitamos a que sea parte de este evento precioso de celebrar la Santa Cena todos los martes. Y de corazón sincero le digo algo: no hay tiempo que perder. No hay que estar jugando a las cosas que son santas y que son eternas, sino tomar las cosas tan en serias como Dios toma sus cosas en serio. Él no está jugando. Mucha gente está jugando dentro de organizaciones, pero usted puede tomar una decisión y zafarse de eso y consagrar su vida, y en su momento Dios le va a mostrar qué hacer. Amén. Pues reciban un cordial saludo de nuestra parte, un fuerte abrazo, y recuerda que el próximo martes en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona, estaremos en una nueva transmisión. Así que bendiciones, los amamos. Hasta pronto. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.